Saludos a todos detrás de la cámara. Aquí estamos otra vez en este rinconcito donde podemos hablar de todo un poco y de cualquier cosa. Durante la última semana salió una noticia en el portal de internet The Sun que se hizo viral y fue republicada en decenas de portales de dudosa reputación por sus noticias amarillistas, pero también salió publicada en portales que pensamos que son honestos, que son serios y que son confiables, que a mi parecer optaron por la popularidad de muchas visualizaciones y no para proyectar la verdad. A esto le añadimos reportajes irresponsables en la televisión que, conociendo que muchos están en estos momentos bajo la tensión que ha causado el COVID y que algunos hasta han perdido algún familiar, se ponen a hablar de desastres apocalípticos como este. Y científicos temen que se produzca el fenómeno conocido como mínimo de Dalton, el cual ocurrió entre 1790 y 1830, mismo que dejó una estela de frío brutal, el cual causó la pérdida de cultivos, hambruna y actividad volcánica, la cual surgió en devastación, muerte y caos. El comportamiento del Sol podría ocasionar hechos apocalípticos en cualquier momento. Durante años he dicho que para hacer una mentira creíble hay que adornarla con verdades, y de esa forma uno engaña a los lectores o a los oyentes. La noticia del 13 de mayo de este portal en internet tiene el siguiente título: The sun has gone into a period of lockdown, which could cause freezing weather, earthquakes and famine, say scientists. Que traducido al español dice que el Sol ha entrado a un periodo de inactividad que podría causar un clima helado, terremotos y hambruna, dicen los científicos. Este artículo manipula el récord histórico para su conveniencia, para atraer, usando el miedo, a los lectores. El artículo habla de terremotos, cuando no existe ninguna evidencia de que el comportamiento solar cause terremotos en la Tierra. Cuando me refiero a que manipula el récord histórico es porque el artículo escoge el mínimo de Dalton, que fue un periodo de bajo conteo de manchas solares o actividad solar que duró aproximadamente desde el año 1790 al 1830, correspondiente a los ciclos solares número 4 hasta el ciclo solar número 7. El artículo escoge este periodo para poder utilizar la erupción del volcán Tambora en Indonesia en el año 1815, para así atemorizar al lector. La erupción del volcán Tambora fue más poderosa que la de Krakatoa en el año 1883 y se considera la más poderosa en los pasados 2000 años. Creo que ya es de conocimiento general que en el archipiélago de Indonesia, donde está este volcán, es una de las zonas del mundo donde frecuentemente sus habitantes son víctimas de sus volcanes, de terremotos y de tsunamis. Ya mencionamos que no hay evidencia de que el Sol tenga que ver con la actividad sísmica de la Tierra. O sea, que no importa cómo esté el Sol en su ciclo solar, de máximo o de mínimo, que dura unos 11 años, las ocurrencias de terremotos se mantienen igual. En cambio, se postula basado en los datos estadísticos, si están correctos, que las erupciones volcánicas son más frecuentes en el mínimo solar y menos frecuentes en el máximo solar. Otra forma de decirlo es que hay más erupciones volcánicas cuando no hay manchas solares y menos erupciones volcánicas cuando el Sol está lleno de manchas solares. Recordemos que el ciclo solar es el periodo donde el Sol invierte sus campos magnéticos, y en este periodo, que tiene una duración promedio de 11 años, las manchas solares aumentan y disminuyen. Ahora repasemos de dónde viene el concepto del mínimo de Dalton.
Hace muchas décadas atrás, en muchas partes del hemisferio norte europeo, las temperaturas comenzaron a bajar en lo que los científicos bautizaron con el nombre de Little Ice Age o Pequeña Edad de Hielo. Durante este periodo, mucho más frío de lo normal, uno de los eventos climáticos más famosos fue que el río Támesis se congelaba por completo y se usaba como escenario de festivales sobre el hielo. En otros eventos climáticos causados por el frío, ejércitos aprovecharon que sectores del mar Báltico y ríos estaban congelados para cruzarlos, invadiendo tierras de otros países. En una de estas batallas, los suecos en el año 1658 conquistaron a Selandia, que le pertenecía a los daneses, cruzando un estrecho de mar completamente congelado. Concurrentemente, en esta era tan fría, en los siglos XVII y XVIII, estaba ocurriendo un fenómeno en el ciclo del Sol. Las manchas solares habían prácticamente desaparecido por décadas. Este periodo, que se extendió desde el año 1645 al 1715, fue bautizado con el nombre de mínimo de Maunder. Científicos responsabilizaron al mínimo solar de Maunder como el mayor evento o responsable de causar la pequeña edad de hielo, que se extendió, como dije anteriormente, desde el siglo XVII al siglo XVIII. Aclaro que no estamos hablando de un periodo glacial equivalente a la gran era glacial de hace milenios atrás. Este es un periodo donde los inviernos son más extensos y las temperaturas bajan unos pocos grados más. A nivel mundial, el efecto más devastador sobre la población de aquel entonces en Europa fue la disponibilidad de alimentos, ya que el frío afectó las cosechas. O sea, que fue un periodo de hambruna en Europa, y tengo que repetir Europa. Agricultores europeos tuvieron que ajustarse al nuevo comportamiento del clima. Podemos ver claramente en esta gráfica cómo disminuyeron las manchas solares en nuestro Sol, que a su vez tuvo un efecto de tener un sol menos cálido y un planeta más fresco. Sí, con un planeta Tierra con una temperatura más fresca. O por lo menos en teoría, porque ninguno de los científicos de hoy día fue testigo presencial, así que ellos dependen de que hace 400 años atrás los antiguos científicos supieran hacer las observaciones confiables y correctas. Y si usted no lo sabía, uno de los métodos utilizados para determinar cuán severos fueron los inviernos en el pasado fue mirando las pinturas de los artistas como las que ven en la pantalla. Mirando la gráfica de nuevo pueden ver dónde está el mínimo de Dalton, y comparando podemos ver que el mínimo de Maunder tuvo muchas menos manchas solares, y podemos decir también que no ocurrieron devastadores erupciones como la de Tambora durante el mínimo de Maunder. No es noticia nueva que durante los últimos años han salido publicados en muchos portales de internet el asunto de que vamos directo a otro gran mínimo solar, comparable al mínimo de Maunder. Este ha sido el tema de simposios sobre nuestro Sol desde hace un tiempo atrás. El portal de Life Science indica que este gran mínimo solar comienza en el año 2020, según lo indica este artículo con el título Global Warming vs. Solar Cooling. The Showdown Begins in 2020. O en español, calentamiento global versus enfriamiento solar. La confrontación empieza en el 2020. Este artículo lo que postula es que el periodo de este gran mínimo solar que se avecina se va a extender desde el 2020 hasta el 2070,
Eso es una duración de 50 años, pero recordemos que ellos están especulando. Esta es una predicción basada en la especulación de varios científicos. Desde hace unos años atrás se están lanzando satélites y se están preparando sondas para estudiar el Sol y este probable mínimo solar. Pero recordemos otra vez que el gran mínimo solar es una predicción, no es un hecho. No es un hecho de que va a ocurrir. Y hay muchos científicos que no están de acuerdo con esta predicción. Voy a presentarles dos gráficas para explicar el título Calentamiento global versus enfriamiento solar. La confrontación empieza en el año 2020. La primera gráfica que voy a presentar ya la hemos visto previamente durante esta charla y presenta el número de manchas solares desde el año 1600. La confrontación a la que se refiere el título surge porque hace 375 años atrás no existía el calentamiento global. La temperatura promedio del planeta era más fría que la que tenemos ahora. Ahora veamos la gráfica de temperatura donde he marcado dónde está el mínimo de Maunder y podemos ver claramente el alza de temperatura que representa el calentamiento global. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿podrá el nuevo gran mínimo solar bajar las temperaturas sustancialmente ahora que se tiene que enfrentar al calentamiento global que Donald Trump dice que no existe? La contestación a esta pregunta: si se suscita un mínimo solar como lo fue el mínimo solar de Maunder o el mínimo solar de Dalton, la sabremos en un futuro cercano. Una pregunta que yo me hice cuando busqué información del mínimo solar de Maunder fue: ¿cuál fue el impacto del mínimo de Maunder y la pequeña edad de hielo en el Caribe hace más de 3 siglos atrás? Pues un estudio de las bitácoras de los capitanes de los navíos que navegaban por el Caribe indican que la incidencia de piratería y de reclamaciones de barcos hundidos víctimas de fenómenos climáticos reveló que los huracanes se disipan y que la ocurrencia de huracanes baja casi un 75%. O sea, que casi no ocurren huracanes durante un gran mínimo solar. Así que con más frío en el hemisferio norte, un sol más fresco en el Caribe y menos huracanes, un mínimo solar para nosotros que vivimos en el Caribe son buenas noticias. Pero parece que los astrofísicos están en conflicto con los meteorólogos, porque los meteorólogos lo que están diciendo es que este año vamos a tener más huracanes intensos. Debo mencionar que el portal ruso RT publicó que el gran mínimo solar son malas noticias para la Tierra. Bueno, eso depende de dónde uno vive, porque para los habitantes de los países que están en las zonas tropicales, que son víctimas de huracanes y tifones, parece que son buenas noticias. Pero, por otro lado, si el calentamiento global gana la batalla, y tiene mucha posibilidad de ganar la batalla, el gran mínimo solar que están prediciendo y el frío que están esperando nunca se va a materializar. Y entonces podemos esperar que la incidencia de huracanes sea la misma. O sea, que sea lo que están prediciendo los meteorólogos. El artículo del portal de internet The Sun también menciona que mientras el Sol invierte sus campos magnéticos, que más rayos cósmicos del espacio profundo golpearán la Tierra. Pero recuerde, si usted divide su edad por 11, sabrá cuántos ciclos solares ha sobrevivido, y en todo ese tiempo de seguro que ni se ha enterado si estos rayos cósmicos tienen algún efecto considerable en su vida o en el planeta Tierra.
Dicen que causan más rayos y centellas, y no creo que eso sea de gran preocupación. Para terminar, diré lo siguiente: no deje que periodicuchos como The Sun y programas que se han tornado amarillistas le alteren su paz y tranquilidad. Ya hemos llegado otra vez al final de otra corta charla. Verifique todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones. Si no está suscrito a este canal, suscríbase. Recomiende este canal porque su recomendación es lo único que nos hace crecer. Me da un like y nos vemos muy pronto para seguir hablando de todo un poco y de cualquier cosa.